Ella tenía problemas, doctora, no podía. Sí, me imagino, me imagino. Vamos a ver si Josué habilita la cámara. Me alegra verlos. Es un placer, aunque sea a través de esta, ya habíamos dejado esta situación, pero debido a la problemática, pues hay problemas. Independientemente de eso, vamos a dar paso a la clase y quiero compartirles rápidamente, se está uniendo ya Roberto. Les agradezco por estar puntuales. Quiero compartir con ustedes una imagen de un plan pizarra. ¿La logran ver? Sí, Sí, perfecto, muy bien, gracias Juan Pablo. Vamos a ver si Cindy y los demás, Kevin y los demás se unen. Igual esta clase queda grabada, les agradezco mucho. Gracias Kaylin, gracias Juan Pablo, ya pueden inhabilitar la cámara, les agradezco por haber habilitado la cámara. Josué me faltó y Roberto que habilitaran la cámara. Estoy todavía pendiente de que la habiliten y poderles ver las caras. Gracias, Wilmer. Gracias, Lidia. Ya pueden inhabilitar la cámara. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre otro grupo importante que son los mamíferos marinos. Está uniendo Cristi ahorita. Son los mamíferos marinos. Carlos José Palma también se está uniendo. Son los mamíferos marinos y fíjense que uno de los inicios en las investigaciones para poder decir cómo fue que estos organismos pasaron de la tierra al mar, en este caso son los mamíferos marinos, que son nuestros parientes también cercanos, ¿verdad? Como la ballena, los delfines, ahí están agrupados, fíjense que hasta los osos polares. También tenemos el manatí, los duolingos, dudongos, de ahí surge el famoso curso ese Duolingo de los dudongos. Y miren qué interesante que este grupo grande, amplio, una de las características que tienen todos en común es que son vivíparos y que también somos parientes cercanos. O sea que una de las características que que predomina en este grupo y que nos hace primos hermanos, ¿verdad? Es que son vivíparos. Quiere decir que amamantan sus crías con leche materna. O sea, ustedes pueden ver ballenas, delfines, focas, nutrias, todo estos organismos, osos polares, eh, orcas, todos dan de mamar a sus crías. O sea que por eso y también nacen sus crías como nosotros, ¿verdad? Por eso son vivíparos. En su mayoría, ¿verdad? En su mayoría son marinos. Sin embargo, hay excepciones. Una de esas excepciones son los delfines de río, ¿verdad? Los delfines de río. Fíjense que otra característica que ellos tienen en general es que ellos presentan un cuerpo hidrodinámico. ¿Qué quiere decir? Que les permite tener una adaptación, ¿verdad? En conjunto con la forma, la morfología. ¿Cuál es la morfología? En forma de de peces o pisiforme. Eso quiere decir que ellos tienen forma pisiforme, pero no son peces. Ojo con eso, ¿verdad? Ojo, puede ser preguntita de examen. No son peces. Entonces, estos organismos van a tener la forma de pez, pero no son peces. O sea, tampoco presentan escamas. Y fíjense que hay algo que nosotros tenemos como parientes, como primos, pero que ellos no tienen. Y es la glándula sudoríparas. Todos tenemos glándulas sudoríparas, hasta nuestros órganos genitales, ¿verdad? Tenemos glándulas sudoríparas en las axilas, en la mayor parte, ¿verdad? Del cuerpo presentamos glándulas sudoríparas, por eso sudamos, ¿verdad? Porque es una forma también homeotérmica de encontrar el equilibrio interno dentro de nuestra homeostasis
Ojo con eso, ¿verdad? Miren que ese equilibrio homeotérmico que le permite regular la temperatura interna se da a través de la glándula sudorípara. Pero ¿por qué ellos no presentan glándulas sudoríparas? Porque viven en un medio de agua, ¿verdad? Entonces, ellos tienen otro tipo de adaptaciones, por ejemplo, a las bajas temperaturas, porque permanece en el agua, ¿verdad? Entonces, el agua es un conductor y mantiene el equilibrio. Pero también hay bajas y altas, ¿verdad? Pero no va a llegar a las temperaturas extremas que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? A menos que estuviéramos en zonas muy profundas donde hay fumeras o fumarolas que son en la profundidad del océano. Entonces carecen de glándulas sudoríparas, ¿verdad? No presentan escamas, como les venía diciendo, tienen forma de pez, pero no son peces. Pero tienen una adaptación que les permite nadar y a velocidad. ¿Cuál es la característica que ellos tienen, a diferencia nuestra, que ellos son endotérmicos, o sea, tienen su capacidad de poder regular su temperatura interna y a eso se le denomina endotérmicos o endotérmicos? Ellos, fíjense que el intercambio gaseoso, aun cuando están en las profundidades, en el mar, en las diferentes zonas de la columna, ellos presentan pulmones, o sea, su intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de los pulmones, ¿verdad? Ellos también presentan, miren que esto es bien interesante, ellos presentan corazón con 4 cámaras, ¿verdad? Y hay algo bien interesante. Muchos grupos, o sea, muchas especies no presentan pelos, o sea, que van a presentar pelos porque es una adaptación que ellos tienen, algunas focas, ¿verdad? El orden de los carnívoros, como los osos polares, ¿verdad? Que presentan pelos. Las nutrias, que nosotros tenemos nutrias en el río Plátano, por cierto. Eh, pero no todos van a tener pelos, ¿verdad? Porque no necesitan de los pelos. Ellos tienen la mayoría de estos organismos tienen una gruesa capa de grasa. Entonces, esa gruesa capa de grasa es lo que les permite a ellos poder regular también esa temperatura interna. Solo no sé si se ha logrado escuchar, comprender hasta aquí. Arnold ya entró. em, Entró Leonel, Roberto. Me gustaría verle la cara al Roberto, a Leonel, Osman, a Crazy, a Jenny, a Eric. Podrían habilitar las cámaras. Gracias, Roberto, muy amable. Josué nunca la habilitó. Vamos a ver, Arnold, si puede habilitar la cámara. Osman, Carlos José Palma, si pueden habilitarla, me encantaría mucho. Para verles la carita, ya que no nos podemos ver. Sus demás compañeros habilitaron las cámaras y logré verlos. Bueno, además de todas estas características generales que tienen este grupo, hay algo bien interesante. Cuando investigaron el origen de los mamíferos, se encontró un organismo que le denominaron paquiceto entre Pakistán y la India y que anteriormente él vivía en la Tierra. Cuando hubo una de las teorías que es la más aceptada, que por cierto quiero comentarles algo, es que en México fue uno de las zonas donde impactó este meteorito y por eso se formaron todos los cenotes. No sé si han escuchado sobre los cenotes. Pueden escribir ahí en el chat qué es un cenote. Cenote. Lo voy a escribir aquí. Cenote. Entonces, cuando cayó este meteorito, impactó en esta zona de la región mesoamericana en México, se formaron una serie de cenotes y eso fue lo que dio origen a la exterminio, ¿verdad? De los dinosaurios. Este aspecto interesante.
Entonces, a partir de ese momento surgen, ¿verdad? Surgen otros organismos, ¿verdad? Que dan paso. Solo permítanme que estoy viendo cuál es el problema con Kevin. No sé cuál es el problema que Kevin, que no pueden ingresar. No sé si alguien le puede ayudar porque todos han ingresado y creo que solo él tiene el problema. Permítame, lo voy a escribir. Paola dice que está esperando que le dé acceso, doctora. Permítame, pero fíjese que no lo tengo en espera. Creo que es un problema, permítame. Vamos a ver aquí. Sí, ya, tiene razón, ya, ahora sí. Bueno, antes de proseguir con las explicaciones, a ver si Arnold, Christy, sí, es una formación natural de agua, sí, encontrada en regiones de México, así es, Carlos. Pero fue a raíz de un meteorito que impactó ahí esa zona, entonces se formaron todas esas subterráneas. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen grandes cantidades de nitrógeno y entonces esa es una de las teorías más cercanas por la cual desaparecieron los dinosaurios y dio origen a otro tipo de, de organismos, ¿verdad? Como ser el paquiceto. Entonces el paquiceto estaba en la tierra y luego pasó al agua una vez que sucedió ese impacto, ¿verdad? Del meteorito que fue como una bomba atómica, entonces desplazó todo. Em, sí, así es, un pozo estanque natural, pero fue a raíz de ese meteorito, fíjense, que cayó. Muy bien, excelente por investigar. Em, Cindy, Arnold, Kevin, Gracie, Eric. Me gustaría verles la carita. Ya Roberto, Osman, Leonel, me gustaría verle la cara. Ya Roberto, Lidia y todos los demás. Osman, muy bien, gracias. Está viajando en carro, entonces. Aprovechando la clase y viajando en carro, lo dejaron pasar. A ver, Crazy, gracias. Kevin, gracias. Carlos José, por como viene levantándose. Arnold, Cindy, gracias por estar ahí, habilitar la cámara. Solo me hace falta Eric, Jenny. Cristi, ya lo hizo. Ay, gracias, Jenny, gracias. Me hace falta Josué. Arnold, no le he visto la cara, Arnold. Eric tampoco, no le he visto la carita. Bueno, vamos a continuar entonces, mientras ellos se animan a mostrarse. Entonces, aquí tengo el plan pizarra que hice. ¿Lo logran ver? Sí. Miren que lo interesante es que estamos hablando del dominio. Hay quien está rayando, Juan Berrío, debe estar rayando, bórreme ahí. Ustedes pueden observar aquí en el dominio Eucaria, reino Animalia, filocordados, ¿verdad? Su filovertebrada y superclase Natastomata, que es donde están los dos grandes grupos. Están los misticetos y los odontoceti. Fíjense que nosotros cuando vemos mamíferos marinos creemos que todos pertenecen al mismo grupo y no. Hay unos que son filtradores y otros que son carnívoros. Si nosotros pensamos en los mamíferos carnívoros, vamos a creer que tal vez los delfines no son carnívoros. Sí son carnívoros los delfines. Las orcas son carnívoras. O sea, todas esas ballenas que tienen dientes o dentadas son carnívoras, ¿verdad? Los cachalotes, por ejemplo, los sifios, las belugas que están en la zona ártica, que ya vamos a ver imágenes que estoy haciendo la explicación. Las ballenas de nariz de espada, por ejemplo, todas estas son odontocetis, son carnívoros, ¿verdad? Y fíjense que hasta ahora actualmente se tienen identificadas 75 especies, a diferencia de los misticetos, que en su mayoría son filtradores, o sea, filtradores así como el tiburón ballena que se alimentan de plancton, o sea que hay ballenas que se alimentan de plancton, ¿verdad? Y son de gran tamaño. Por ejemplo, ya vimos cuál es el pez más grande, pero fíjense que el animal más grande está en las ballenas. ¿Y cómo se llama ese animal más grande?
pantera o la ballena azul, que es mejor que lo aprendan como ballena azul. Lo voy a poner en el examen de nombre común. Fíjense que llega a medir hasta 33 metros de longitud, ¿verdad? Imagínense, y es un filtrador, no es carnívoro. O sea que para que ella pueda alimentarse, tiene que alimentarse con grandes cantidades de organismos filtradores que ella puede adquirir con esa boconada de agua. La ballena jorobada, la ballena gris y las rorcuales. También hay ballenas pigmeas y francas que están dentro de este gran grupo. Entonces ellos lo que hacen es filtrar el alimento. Presencia de barbas con mandíbula superior, y fíjense que normalmente estos organismos tienen la cabeza que es más grande. ¿Por qué creen? Es una adaptación para poder filtrar una mayor cantidad de organismos. Un tercio de su longitud corresponde a la cabeza por las fauces para abrirlas para poder ellos filtrar toda esa cantidad de organismos, microorganismos para poder. No presentan aleta dorsal. Eso es sumamente interesante, ¿verdad? Porque ellos avanzan, pero con lentitud, pero no con una gran velocidad, ¿verdad? Como por ejemplo los carnívoros. De hecho, las orcas, que se han identificado 8 tipos de orcas en el mundo, en el planeta. Por cierto que el grupo de ustedes expuso, ¿verdad, Kevin, Wilmer y Roberto? Si no me equivoco, así fue, ¿verdad? No, Osman. ¿Mm? Osman. Osman, disculpen, ya me equivoqué. Gracias por aclararme. Entonces, sí es cierto, es que Roberto expuso con otro compañero. Entonces, fíjense que estos organismos, ¿verdad? Que en su mayoría no presentan pelos, ¿verdad? Pero tienen esa adaptación para poder filtrar esas grandes cantidades y poder ellos energéticamente tener ese alimento. Ahora, dentro de las ciencias hay una ciencia muy importante que se llama la sistemática, que es la que estudia la diversidad. Y mucho de esta sistemática está aplicado a la clasificación, por ejemplo, taxonómica, que nosotros miramos en el laboratorio de biología. Esta estudia, ¿verdad? En énfasis la reconstrucción de la historia evolutiva, ¿verdad? También, pero en conjunto con la filogenia, ¿verdad? Para poder conocer los orígenes de estos organismos. Tengo aquí un mensaje. Sí, bueno, voy a pedirles mientras muestro el campus, vamos a pedirles lo siguiente. Pueden escribir en este momento su número, su nombre completo y número de cuenta, por favor. Mientras yo voy a buscar el campus para poderles visualizar otro aspecto importante dentro de los vertebrados marinos. ¿Les parece? Pueden ir escribiendo en el chat, por favor. ¿Ya? ¿Cómo van? Entonces, ¿el pez más grande cuál es? ¿Cuál es el pez más grande? A ver si alguien lo escribe en el chat. ¿Cuál es el pez más grande? ¿Cuál es el pez más grande, jóvenes? Ya tienen que manejarlo porque eso lo vimos, lo repetí. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos aquí en esta parte. Vamos a ver qué pusieron, qué escribieron.
Sí, el tiburón ballena, excelente, excelente. Carlos José Palma fue primero. El tiburón ballena, recuerden, tiburón ballena tienen que poner, tiburón ballena. El pez más grande es el tiburón ballena. El primero que lo escribió, vamos a ver quién fue. Vamos a ver si hubo alguien más. Am, Eric fue el primero que lo escribió. Bueno, ¿quiénes se han anotado y hacen falta? Solo Wilmer se ha anotado, Crazy, Christy, Cindy, Alexa, Roberto, Lidia, Carlos José Palma, Kevin, Eric, Osman, Kaylin, Juan Pablo, son los únicos que han escrito su nombre. Josué, ya lo escribió Arnold, Jenny, muy bien. Muy bien, entonces quiero mostrarles algo antes de proseguir. Voy a quitar desenfocar mi fondo. Permítanme. Solo para mostrarles algo de ahí voy a volver a poner el fondo. ¿Logran ver? Sí, Sí, ¿verdad? Este es un cráneo. Este era el que yo pensaba llevarles a ustedes para la clase sobre tortugas, ¿verdad? No hemos entrado ahí, pero quiero que vean este que ven aquí, que estoy tocando. ¿Qué ven aquí? un caballito de mar. Exactamente, caballito de mar. Este también yo los iba a llevar para que ustedes lo pudieran tocar. Este caballito de mar o hipocampus está dentro de los peces, ¿verdad? Que ya lo vimos, peces óseos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo al verlo se ve que es de esqueleto calcáreo, ¿verdad? Tiene osamenta, igual como la osamenta de la cabeza de la tortuga. Este es de la tortuga golfina. Por cierto, quiero comentarles que esta tortuga llegó a la zona costera de Cedeño, Marcovia, porque fue en el 2013-2014 que estuvieron dinamitando ciertas zonas del Golfo porque hacen esa práctica inadecuada de poder obtener peces. Entonces, dentro de la forma de dinamitar, en la zona de Nicaragua, por cierto, muchas tortugas fueron afectadas y algunas por las corrientes fueron a dar a las costas del Golfo de Honduras, del Golfo de Fonseca siempre, ¿verdad? Estamos hablando. Y nosotros tuvimos a bien, pues me avisaron los tortugueros y ya estaba muerta la tortuga, entonces se hizo toda la limpieza, por eso ven el caparazón que está en el laboratorio, porque ella llegó muerta, o sea, llegó a morir a la costa. Entonces, por eso tenemos el cráneo. Entonces, como les comentaba, vamos a ver ahora aquí la presentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Les parece que está bien? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Les parece interesante? Sí, muy bien. Bueno, fíjense bien, aquí en esta parte ustedes pueden ver la columna, si ustedes pueden ver toda la distribución, vemos peces voladores, ¿verdad? Vemos ballenas, ¿verdad? Eh, Vemos el cachalote, que puede ser una pregunta de examen, ¿a qué grupo pertenece, por ejemplo, el cachalote, ¿verdad? Si es Mysticeti o Odontoceti, ¿verdad? ¿Verdad? Porque unos son carnívoros. Las orcas ya sabemos que son odontoceti, ¿verdad? Igual que los delfines, igual que los sífidos, y así sucesivamente de acuerdo al plan Pizarra, para que estén prestando atención. Pueden ser preguntitas de examen. Pero si ustedes observan aquí, en la zona ya avisopelágica, batipelágica,
Nosotros creeríamos que no hay organismo, que no hay vida, ¿verdad? Pero sí hay. Y podemos encontrarlo a profundidades hasta el tiburón del Ártico, miren. Podemos encontrar otro tipo de peces, ¿verdad? Pulpos también. Y podemos encontrar invertebrados marinos también en la columna, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver esta diapositiva que está en Geniali, ¿verdad? Forma parte del Necton. Esto ya lo habíamos visto. Hablamos también esto en clases de la osmorregulación para que ustedes lo puedan ver, que también está en su presentación. Yo les hice una síntesis. Ustedes pueden ver que todo esto está aquí. Miren, las ampollas de Lorenzini que lo explicamos en clases. Miren, la morfometría, ¿verdad? Que estamos hablando de la forma que tienen los peces, en este caso el tiburón, ¿verdad? Cacarinos. Aquí tenemos varios organismos, esto es para que puedan ver la presentación y no se vayan sin ver. Hay un elemento importante que tal vez yo no hice hincapié en los peces, es este famoso Pterois volitans. Pterois volitans es esta especie que es exótica y hizo muchísimo daño dentro de los arrecifes. Ahora se consume, ¿verdad? Porque ahora hacen grandes platillos, pero ustedes saben que este, como pez escorpión, que así se le denomina, tiene una toxina y que daña, ¿verdad? Entonces, este pez ha estado en todo lo que es el sistema arrecife mesoamericano, que ya saben a qué me estoy refiriendo, y este pez Pterois volitan, que es el nombre, ¿verdad? Está en los hosteíctees, ¿verdad? Es una especie exótica, estuvo dañando porque se alimentaba de los peces herbívoros y obviamente crecían las algas y entonces dañaban a los arrecifes. Pero es una especie exótica, ¿verdad? Esto es lo único que se me había pasado por alto. Aquí ustedes pueden ver que eso lo vimos en clase. Miren. Todo esto está ahí en su presentación. Y aquí estamos en lo que estábamos hablando del plan pizarra que les hice y que estamos viéndolo en este momento. Aquí está un poquito de la explicación que hablamos basado en patrones de locomoción, miren, y cómo fue el Paquicetus que se formó, que se encontró a finales del Eoceno, miren. Y que pasó de la tierra al agua hasta que dio lugar a lo que nosotros ahora tenemos los mamíferos marinos. O sea que de aquí, de esta parte, lo que ahora nosotros conocemos como mamíferos marinos, de la tierra al mar. Y aquí están, miren, esta es lo que yo quería mostrarles. Miren las barbas. Si ustedes pueden observar aquí, son de barbas. Por eso son filtradores. Y los odontocetos, odontocetis, son los que tienen dientes, miren, por eso son carnívoros, tienen que perforar, morder para poder obtener el alimento, ¿verdad? Aquí tenemos varios de estos organismos que, si ustedes se fijan, aquí la ballena jorobada, la anatomía, en lugar de dientes tengo barbas, o sea que son misticetos, la jorobada. Al tener barba ya sabemos que no tienen dientes. Fíjense que esta tiene la capacidad de cantar. No sé si ustedes han escuchado que algunas ballenas tienen la oportunidad de ser escuchadas por su canto. Y estas tienen y lo hacen porque están en la búsqueda de pareja. Miren qué interesante. Hay otra característica dentro de los mamíferos marinos que no se los dije, es que ellos presentan dimorfismo sexual. Eso yo ya le expliqué el término. ¿Se acuerdan? Que dije a qué se debe el dimorfismo sexual. ¿Se recuerdan? A ver si alguien lo puede escribir en el chat qué es dimorfismo sexual, pero como lo expliqué yo en clase, no es que lo van a buscar en Wikipedia o lo van a googlear. Yo lo expliqué en clase, ¿se acuerdan? Que es una característica particular, ¿verdad? Una característica particular que lo hace sobresaliente o lo hace particularmente sobresaliente entre la hembra y el macho. ¿Se recuerdan? Que les di el ejemplo del
¿De qué ave? Les di el ejemplo. A ver si lo pueden escribir. ¿De qué ave fue la que yo hablé? Que tiene dimorfismo sexual, que extiende sus alas. El pavo real. Así es, Roberto. Así es, Osma. Muy bien, excelente. Entonces, dentro de los mamíferos marinos también existen dimorfismo sexual, o sea que en algunos casos las hembras son más grandes que los machos, ¿verdad? Entonces, normalmente eso ocurre. Pero miren que esta puede llegar a medir el 13 y 14 metros, ¿verdad? A diferencia de la ballena azul, que llega a medir de longitud 33 metros, ¿verdad? Que es el animal más grande del planeta. Miren que ya sabemos identificar cuál es el animal más grande y cuál es el pez más grande, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen que manejar, ¿verdad? Entonces, miren que las aletas pueden llegar a medir hasta 5 metros, miren, y le da leche a sus bebés. Independientemente que sean filtradores, ellos también tienen crías, ¿verdad? Claro, las toneladas que pesan, ¿verdad? 34 toneladas, se pueden imaginar, ¿verdad? Sin embargo, hay ballenas que son más pequeñas, ¿verdad? Las rorcuales, que pueden llegar a medir hasta 10 metros nada más. Hay una condición interesante que tienen los mamíferos marinos, que no lo había comentado, y es que además de ellos tienen la oportunidad de la ecolocalización. Generalmente lo tienen, ¿verdad?, en su cabeza, que pueden ellos ecolocalizar a distancia, por ejemplo, otros organismos, depredadores, y ellos pueden sentir con la ecolocalización. Eso lo presentan las ballenas y los delfines, ¿verdad? La ecolocalización, no se les olvide. Eso está también en el plan pizarra. Aquí tenemos la ballena azul, el animal de mayor tamaño. Aleta dorsal es bien pequeña, si se fijan, miren. Existen 5 subespecies que han sido identificadas y fíjense que sus crías nacen de 7 hasta 8 metros y lactantes aumentan de 90 kilogramos por día y son 8 meses que le dan de lactar. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Y un poquito de algo que sí quiero comentarles es sobre el orden Sirenia o sirénidos. Esto es seguro pregunta de examen. Son las famosas vacas marinas o manatíes. Voy a dejar de compartir y les voy a decir dónde encontramos los manatíes. Fíjense que los encontramos en Honduras. Ustedes han de decir, ¿pero dónde? Ay, qué barbaridad, cuero y salado. Vamos a ver cuero y salado. Este es el refugio de vida silvestre, cuero y salado. Vamos a verlo. Quiero mostrarles porque yo sé que a ustedes les va a interesar esto. Entramos aquí. Fíjense que conduce hacia la carretera hacia La Ceiba. Miren. Y lo maneja una fundación. Pero lo interesante de cuero y salado es todo lo que se puede hacer. Es un viaje que me gustaría mucho desarrollarlo con los estudiantes porque se pueden ver los manatíes, es un mamífero marino, pero fíjense que él es herbívoro, ¿verdad? Es herbívoro. O sea que está a 33 kilómetros al oeste de la ciudad de La Ceiba, miren. ¿Ustedes se imaginaban que contábamos con un mamífero marino en el refugio de vida silvestre Cuero y Salado? ¿Alguien puede ponerme ahí si sabía? Si no sabían, colóquenme ahí en el chat. No, no sabía. Hasta ahora me doy por enterado. ¿Pueden escribirlo, por favor? Alexa no sabía. ¿Quién más no sabía? Ah, Juan Berrío sí sabía. Cindy no sabía. Kaylin no sabía. Lidia tampoco sabía. Eric no sabía. Jenny no sabía. Sí sabía, dice. Muy bien, no estaba enterado, dice Wilmer. Muy bien. Bueno,
Miren que más no sabían. Ahora, es un encanto natural en Honduras. ¿Lo logran ver ahí la imagen? Lo interesante de de estas áreas protegidas, ¿verdad? Es que uno puede hacer el recorrido por el ferrocarril para llegar hacia esa zona. Tiene un pequeño ferrocarril para llegar hasta ahí. Entonces uno puede hacer ese viajecito. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces ahora un manatí para que podamos tener una idea. Luego vamos a ver belugas, que son las que más me encantan a mí, igual que los manatíes, pero quiero mostrarles a ustedes. Y les voy a mostrar aquí rápidamente, solo voy a cerrar acá para que podamos verlo rápidamente. Miren, ¿se logra apreciar? Sí. Muy bien. Entonces, el nombre científico es Triquecus manatus, mamífero de Honduras. El mamífero propiamente de Honduras, miren su aleta caudal como es herbívoro, ¿verdad? Y ha sido afectado también por toda la contaminación, ¿verdad? Pero está dentro del orden de los sirenios o sirénidos y es un mamífero grande. Su cola, ¿verdad? Dorsalmente aplanada, su piel es desnuda, no presenta escamas, ¿verdad? Son posee extremidades en la parte anterior de su cuerpo y que están transformadas en aletas, como las pueden ver, ¿verdad? O sea que en vez de manos lo que tienen son aletas, ¿verdad? Y aquí están los 10 datos. Ustedes pueden entrar a esta página y viendo lo que es el manatí. Es una de las especies mamíferas más nobles que ustedes pueden encontrar, jóvenes. Los invito a que puedan tener la oportunidad de visitarla en Crazy tampoco sabía, miren, en, en Cuero y Salado, Honduras. Así que es una especie de catracha también, ¿verdad? No es, no es endémica porque se encuentra en otras partes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como el colibrí esmeralda, que sí es endémica, no hay en otra parte del mundo, el colibrí esmeralda y está en Honduras. Entonces, pero es una especie que habita en aguas salobres, que quiere decir de agua dulce y agua salada, entre la mezcla del mar y esteros, miren. Y por eso la encontramos en ese refugio de vida y silvestre, Cuero y Salado. Miren, qué belleza. Bueno, hasta aquí estamos bien. Ya sabemos por qué son mamíferos, cuáles son las características. A ver, ¿quién me puede poner una característica de los mamíferos? ¿Qué es la particularmente que a todos los identifica? ¿Cuál es? A ver si le escriben ahí mientras comparto la pantalla, ahí en el chat. Excelente, Alexa. Muy bien, que son vivíparos, así es. Entonces también, además de carnívoros y de que tenemos Mysticeti, ¿verdad? También tenemos el orden Sirénida que están los manatíes, dugongos o vacas marinas, también como se les denomina. Aquí ya no tengo disponible este video, les voy a poner otro, porque había un video bien bonito sobre las orcas. De juro ya lo quitaron de YouTube. Y aquí tenemos, miren, varias de las especies, de las 11 especies de ballenas que existen en el mundo, miren. 8 están en México. Sin embargo, algunas de ellas nos vienen a visitar a nuestras aguas del Caribe, ¿verdad? No las rorcuales son propias de esta zona de México, pero sí ya han identificado ballena gris, ballena jorobada en el Caribe. Y esta es la famosa vaquita, que es una especie específica, único mamífero endémico de México, miren, y que está en peligro, ¿verdad? La vaquita es muy similar a nuestros manatíes, miren. Y aquí tenemos varias de las especies identificadas de ballenas. Y aquí está
Trichechus manatus, que es nuestra especie, animal grande de 3 a 4 metros, ¿verdad? Mamífero, acuático, herbívoro, miren, que también lo encontramos en México. Y es bien pacífico, no tiene amigos naturales. Y más o menos, imagínense que son 35 kilogramos, pesan, ¿verdad? Las crías. Y fíjense que permanecen con la mamá durante 2 años, para poderlo luego soltar y dejar que viva su propia vida como adulto, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Aquí está, ve, este sí me interesa que lo logren ver. Y vamos a hablar un poquito antes de entrar con el lenguaje de las orcas, que es uno de mis pasiones, las orcas. No sé si tienen alguna pregunta. Ya saben que puede venir una pregunta de verdadero y falso, que es ¿los mamíferos marinos son peces? ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? No. No son peces, exactamente, no son peces, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro, aunque tengan forma de pisciforme, pero no son peces. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. ¿Me pueden indicar si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar, alguna duda? Hasta acá del tema. Y ahí vamos a pasar a las otras dudas que deben de tener muchas. ¿Cómo vamos a hacer para el examen? ¿Qué otras cosas? Pero quisiera que me dijeran si tienen alguna duda de lo que vimos del contenido. No hemos terminado, ¿verdad? Pero sí necesito saber si tienen alguna duda del contenido. ¿Jóvenes? Pueden escribir en el chat mientras busco lo que necesito para... no sé por qué no encuentro ahorita lo de biología marina. Veamos ahorita. Ah, sí, ahí está. Pero necesito algo antes. Acá está. Miren, según el comunicado, pues seguimos, vamos a tener que estar con clases virtuales hasta que se normalice la situación. Sin embargo, también enviaron, y eso es lo que quiero compartirles, lo siguiente. Ah, no. Se supone que iban a enviaron también lo de los exámenes, nuevas fechas. Sin embargo, podemos nosotros hablar sobre esto porque no hemos terminado el contenido. Nos hace falta tortugas marinas, pero yo quería saber cómo estamos. Jóvenes. ¿Cómo así, Lee? No, que habíamos pensado que mañana tuvieran el examen, pero estamos de esta manera que vamos virtual y todavía nos falta el tema de tortugas marinas. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos mover el examen? ¿Para qué fecha? Sería para el viernes. Y si sigue tomada, porque esto va empeorando, porque dicen que hasta en la alcaldía. Doctora, Ujú, doctora, ujú. mire, el licenciado Ronnie nos va a aplicar el examen el viernes y dijo él que se iba a tomar unas horas después de que terminara la práctica, porque él Mm, nos debe 2 prácticas más el examen, o una práctica, ah, creo. ya. Bueno, eso es bueno que me lo haya dicho, porque sí, eso no les quiero interferir. Lo que yo quería era ver cómo estaba la hoja de exámenes que enviaron. Solo déjenme ver. Am, Sí, y nosotros tenemos examen el viernes de producción larvaria. ujú. Sí, yo sé que todos los exámenes se van a acumular. Em, Hagamos, hagámoslo el sábado en línea, doctor. En línea, Lee. en línea sería la otra semana, no. La otra semana pudiéramos hacer el examen. No necesariamente tiene que ser esta semana para
para no cargarlos. Además, necesito también otra cosa que les quiero comentar. Los sábados no puedo ponerles exámenes. Los sábados y los domingos no es correcto ponerles exámenes. Una, porque es el fin de semana, y la otra es porque es de lunes a viernes las clases. Entonces el horario, las normas establece que en día hábil es que se les debe de colocar. Si a alguien, algún profesor les coloca fin de semana, eso es decisión de él, pero no está acatando la ley. Con respecto a lo de la práctica de laboratorio, quiero que vayamos viendo esa parte, porque habíamos quedado que el jueves, ¿se recuerdan? Y que les iba a ayudar, y les iba a ayudar a ustedes en la parte de clasificación. Entonces, ahorita eso me interesa saber. El jueves yo les había escrito ahí en el WhatsApp que se quedara el jueves a partir de las 12:30, porque tuve que mover hasta el examen de métodos. Entonces, y también tuvimos que mover la cuestión de la comisión de concurso. Entonces, no sé si ustedes han contemplado ese mismo día hacer las clasificaciones. Pregunto. En línea yo sé que les gusta porque es más fácil supuestamente el examen, pero más que todo es porque también han adquirido algunas malas prácticas. Pero yo preferiría que nos enfoquemos ahorita en lo de la clasificación, porque eso es esencial para ustedes. Pasar esta clase y no hacer ese informe es como que no hubieran podido aprender, y además hicieron la gira de campo. Entonces sí me gustaría saber